Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 30 de agosto, momento de iniciar la transmisión del webinario que tenemos programado para el día de hoy en materia del ciclo operativo. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de llegar a todos ustedes. Me acompaña el profesor Alejandro Franco García, especialista de Findes en el área de finanzas, y a quien me permito presentar sucintamente como licenciado en Administración de Empresas con estudios de maestría en finanzas y diversos estudios diplomados realizados tanto en México como en el extranjero. Trabajó en grandes firmas de consultoría financiera, así como en la unidad de evaluación de proyectos de la UNUDI. En la actualidad se desempeña como consultor financiero en la compañía Finable, de la cual es socio fundador aquí en la Ciudad de México, y es colaborador de diferentes artículos en medios como periódicos y revistas especializadas. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, vamos a iniciar. Muy buenas tardes, Emilio, gracias por la presentación. Muchachos, soy Alejandro Franco y es un placer comunicarme con ustedes para tener hoy una pequeña charla con el tema del ciclo operativo de las empresas, un tema financiero fundamental para entender el desempeño de una empresa en general. Estoy abierto a las preguntas y espero que ustedes participen de manera activa, de tal forma que podamos tener pues unos minutos sustanciosos y que sirvan de abrebocas para muchos de los cursos que aquí impartimos. Entonces, muchachos, empezaremos con nuestro tema de ciclo operativo. Entonces, vamos a nuestra siguiente lámina para entender que el ciclo operativo se inscribe dentro de las actividades de cualquier empresa. Hay la pregunta y siempre la respuesta de alguna manera va asociada a que las empresas, en la medida en que sean más grandes, tienen más actividades y en la medida en que son más pequeñas, pues son de actividades más simples. La verdad que eso no es cierto desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista financiero, sin importar el tamaño, sin importar inclusive el sector, ni siquiera la forma administrativa y la conducta que se tenga sobre la empresa, quiero decir, que se lleven de manera ordenada o de manera a lo mejor displicente la administración, toda empresa hace exclusivamente tres actividades. ¿Qué actividades hace toda empresa? Tres, simplemente tres. La primera se llama operar, la segunda se llama financiar y la tercera se llama invertir. Esto da lugar a un acrónimo llamado OFI, que en términos contables también se usa, pero que tiene una pequeña variación. En términos contables dicen operación, inversión y financiamiento, o sea, OIF. Bueno, independiente de ese trastocamiento que no tiene ninguna consecuencia real, la verdad es que una empresa, independiente de su tamaño, como les dije, independiente de donde esté localizada, el sector, independiente de la conducta administrativa con la cual se esté manejando, hace exclusivamente tres actividades. Estas actividades tienen que ver con ámbitos de tiempo. ¿Qué es operar? Operar es el día a día. Operar es el corto plazo. Operar es cómo en el día a día se puede transitar como negocio en marcha. Es decir, un negocio permanece solo si tiene garantizado su cumplimiento en el día a día. Segundo, si le hace falta dinero, ¿qué hace para el día a día? Pues tiene financiamiento, por eso tenemos aquí la actividad enumerada como segunda actividad, la actividad de financiamiento, como una actividad que es subsecuente a la operación. Porque si hace falta, pues se pide prestado. Además, si sobra, y muy qué interesante, de haber operado o de haber tenido financiamiento, se puede hacer la tercera actividad que se llama inversión en infraestructura. Entonces ahí tenemos definidas en términos de tiempo, corto plazo la operación, largo plazo la infraestructura, y el financiamiento es indiferente, depende de la necesidad, tanto para el corto como para el largo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, en términos simples, es las tres actividades de toda empresa: operación, financiamiento e inversión. No importa el tamaño de la empresa, no importa a qué se dedique, no importa dónde esté situada, no importa si tenemos una administración ordenada, no importa si tenemos una complejidad en la manera en cómo se lleva. La verdad es que, para simplificar las cosas, únicamente hablamos de tres operaciones.
operación corto plazo, inversión largo plazo y financiamiento tanto de corto como de largo. Al ver la lámina siguiente, es lo que les acabo de decir, o operación, plazo, corto, la característica, garantizar la liquidez del negocio para que el negocio no pare. Es decir, lo único que permite que este coche que tenemos llamado empresa, que puede ser muy poderoso en su motor, solo podrá funcionar si tiene liquidez. Es decir, el dinero es como la gasolina, como el combustible para que el negocio no pare, para que siga siendo negocio en marcha, lo que denominan ahora con un anglicismo el business ongoing. Y esto quiere decir otras cosas. Las necesidades que habría para llevar esa operación se conocen como OPEX, Operational Expenditure, gastos de operación. La simple actividad del financiamiento, que es indiferente ya sea para el corto o largo plazo, da la estructura financiera de una empresa, es decir, se financia con pasivo y capital. ¿Qué pasivos? Aquí hablamos de pasivos bancarios, tanto de corto como de largo, y capital, que sea la aportación de socios. Y por último, la inversión en infraestructura es de largo plazo, y hablaremos de los activos fijos y las adecuaciones de activos fijos, los diferidos asociados a los fijos. Esto sería el largo plazo, y llamaríamos a estas necesidades para invertir, llamadas en el ámbito financiero Capital Expenditure y conocidas como el CAPEX. Entonces, ¿qué tenemos? En la operación el OPEX y en el largo plazo el CAPEX. Y lo que tenemos es un financiamiento tanto de corto como de largo plazo. Es decir, el financiamiento bancario financia tanto el OPEX como el CAPEX. Ahora, esto lo trasladamos a un balance que ustedes ya conocen. Tenemos de un lado, del lado izquierdo, las inversiones, según la práctica que tenemos de este lado en el occidente, y del otro lado, del lado derecho, las fuentes. Al tener las inversiones, decimos, hay dos tipos de inversiones. Los activos circulantes, que están marcados en azul, y tenemos los activos fijos, los activos diferidos, la inversión permanente en acciones, que serían los que están marcados en un color rosa. Y en ese sentido tenemos ya definidos dos tipos de activos. Activos de operación, activos circulantes, y activos de infraestructura, los activos marcados en el color rosa. Del otro lado del balance, tenemos las fuentes, que es el origen de los recursos. Tenemos fuentes llamadas pasivos circulantes, que están en azul claro, y tenemos otras fuentes, pasivos de largo plazo y capital contable. Si lo vemos de manera estructural, las fuentes serían dos, las fuentes operativas y las fuentes, ojo, denominadas permanentes, constituidas por el pasivo de largo plazo y el capital contable. En términos contables tendríamos entonces una primera medición de activos de corto plazo, los activos circulantes o de operación, y los pasivos de corto plazo, los pasivos circulantes o fuentes operativas de recursos. En ese sentido, la diferencia entre los dos nos daría la solvencia para poder trabajar. Eso lo conocemos en el argot de los negocios como el capital del trabajo neto, es decir, la resta entre activo circulante y pasivo circulante. Ahora, conceptualmente, ¿qué es el activo circulante? Los activos que generan la liquidez del negocio. Es decir, ustedes que conocen los activos circulantes, saben que los tenemos de alguna manera denominados de forma genérica como la caja, las cuentas por cobrar y los inventarios. Y en términos de ciclo operativo sería inventario, que al venderse deja de serlo, ya no es inventario, se convierte en cuenta por cobrar, y al cobrarse deja de ser cuenta por cobrar para convertirse en efectivo. Caja, cuentas por cobrar e inventarios. Y en ese transcurso de tiempo en que se convierte a dinero ese inventario, hablamos del transcurso del tiempo en el que transcurre el ciclo operativo. ¿Qué hacemos con este dinero obtenido en el corto plazo? Fuente de liquidez del negocio, utilizar las obligaciones de corto plazo. ¿Cuáles son las obligaciones de corto plazo? Los pasivos circulantes, que son aquellos que ustedes conocen, se clasifican por el periodo de exigibilidad, siendo pasivo circulante todo aquel que es cobrable en un periodo de hasta un año, es decir, todo lo que sea cobrable o exigible antes de un año y lo máximo hasta un año. Y entonces, al ver la relación, el activo de operación genera dinero, activo circulante, para enfrentar al pasivo circulante, obligaciones de operación. Por eso la idea de tener un capital de trabajo neto positivo que permita tener una cobertura, es decir, que se consiga más dinero en el corto plazo, en el ciclo operativo, para enfrentar obligaciones de corto plazo. A ver, señores, queridos participantes, si tienen alguna duda de esto que estamos hablando, son bienvenidas sus preguntas y nos recomendarían de manera muy positiva para todos. Entonces, está abierto el chat, aunque continúe,
Aquí estamos viendo qué preguntas hay y las podemos contestar. Hasta el momento la única pregunta que considero tácita es que está entendido todo. Muy bien, muchachos. Bueno, si es así, vemos la siguiente lámina. En la siguiente lámina lo que hemos es colocado las partidas de las famosas tres actividades en el mismo balance. Tenemos del lado izquierdo las fuentes de recursos, y tenemos del lado derecho las inversiones, o sea, el uso de los recursos. Es decir, que desde el punto de vista financiero, las fuentes de recursos pues son las fuentes operativas y las fuentes financieras. Y del lado de las inversiones, los usos de los recursos son de operación y de inversión. En ese sentido, muchachos, observen ustedes que las fuentes operativas las tenemos aquí definidas como proveedores, acreedores y otros pasivos operativos. Muy importante entender un detalle en este instante. Hemos dejado por fuera los financiamientos bancarios, los cuales vamos a considerar de aquí en adelante fuentes financieras, sin importar que sean de corto plazo. Entonces, esta es una pequeña adecuación del estado financiero tradicional que se usa contablemente, porque entonces en operación no tenemos a los pasivos bancarios de corto plazo. Estos están colocados en las fuentes de financiamiento. Y del otro lado tengo el activo circulante, donde tengo caja, cuentas por cobrar, inventario y otros activos circulantes. En la infraestructura tengo el activo fijo, el activo diferido y la inversión permanente de acciones. Ahí tengo yo el balance donde identifico las tres actividades, con una salvedad muy importante. No hay cuenta sin actividad, ni hay una cuenta con dos actividades. Entonces, en ese sentido, todas las cuentas del balance quedan asignadas a una actividad. En la siguiente lámina, entonces veremos sobre la parte específica de los pasivos y activos de operación, el ciclo operativo. Empecemos de nuestro lado izquierdo con el efectivo. Efectivo que vamos a seguir en nuestra flecha de manera ascendente para pagar proveedores. Es decir, ya hemos cobrado y podemos pagar proveedores. Y como es un ciclo, pues va a volver a pasar por el efectivo. Estos proveedores nos surten de inventarios y ahora tenemos, en el caso de una empresa comercializadora, la obtención de los productos terminados que iremos a revender o a comercializar. El inventario, que tardará un tiempo en venderse, ese inventario que tardará un tiempo en venderse, tendría la característica de dejar de ser inventario en el momento en que se lo damos al cliente. Eso no quiere decir que lo cobremos y comienzan las cuentas por cobrar. Otro periodo y finalmente de cuentas por cobrar llegaremos al efectivo. Y el efectivo otra vez vuelve a retornar a proveedores y proveedores a inventarios y inventarios a cuentas por cobrar y efectivo. De hecho, es el famoso ciclo operativo y el hecho de tener surtido este ciclo operativo con dinero que permita que no pare, o sea, que el negocio siga en marcha, se llama tener suficiencia de capital de trabajo. Ahora, en una empresa que no sea comercializadora, sino manufacturera, o sea, que fabrica, pues la única variación de este ciclo está en el inventario. Pero en lugar de obtener producto terminado, obtenemos materia prima, tendríamos que tener un periodo de proceso, de productos en proceso, y finalmente llegar al producto terminado. Y una vez terminado el producto, pues almacenarlo y venderlo. Por lo tanto, aquí lo que tenemos en el ciclo operativo es pues un periodo entre el día en que entra el inventario, día cero, y el día en que el inventario deja de ser inventario, el día en que se hace la venta. Esa rotación de inventarios que dura un lapso de tiempo, ahora tendrá que sumársele un periodo adicional de tiempo, que es el periodo justamente que otorgamos a nuestros clientes para que tengan un crédito y nos puedan pagar. Este periodo de cuentas por cobrar se suma al periodo de inventarios, dando por sí mismo la duración del ciclo operativo. Luego también lo conocemos como periodo de consecución de dinero. Otros le dicen a este periodo, ojo, el ciclo de convertibilidad del efectivo. Es un ciclo de convertibilidad de efectivo bruto. ¿En qué sentido es bruto? Pues que es la velocidad a la que consigo dinero. ¿Qué me faltaría? Saber la velocidad a la cual utilizo ese dinero, que sería el periodo de pago a proveedores. Entonces estamos hablando de que en el ciclo operativo participan tres rotaciones. La rotación de inventarios, que es cuánto tiempo tarda desde que en el día cero recibe el inventario hasta que el inventario deja de ser inventario, o sea, el día de la venta. A ese periodo, a ese lapso de tiempo, le sumamos otro segmento de tiempo, que es el periodo después de entregar la mercancía al cliente, en el que el cliente tomará su plazo para pagarnos. Se llama periodo de recuperación de cartera o periodo de cuentas por cobrar, también conocido como rotación cuentas por cobrar.
La suma de esos dos lapsos de tiempo me daría el periodo o la velocidad a la cual ya hemos conseguido el dinero. ¿Qué hacemos con el dinero ahora en nuestra caja? ¿Está en efectivo? Emplearlo en el pago a proveedores. ¿En cuánto tiempo? Pues en el tiempo que el proveedor nos da justamente como tiempo para cuentas a pagar. Entonces, en ese sentido, este ciclo operativo está aquí explicado como el tiempo que transcurre desde el inicio del proceso de producción, en el caso de una manufacturera, hasta el cobro del dinero, venta del producto terminado. Ese ciclo operativo sería un ciclo operativo donde intervienen los activos de corto plazo, inventarios y cuentas por cobrar para convertirse en efectivo. Y se mide como tiempo transcurrido, sumando los dos periodos promedios de rotaciones. Y digo promedios porque evidentemente los proveedores darán diferentes plazos para que les paguemos, también tendremos diferentes productos en términos de procesamiento o de venta, que darán diferentes periodos de permanencia de inventarios o de stock o de existencia de inventario. En ese sentido, la rotación de inventario es un promedio y también tendríamos promedios en el periodo de cobranza. Asimismo, cuando tenemos el dinero, que es el tiempo de consecución de dinero, restamos el tiempo de pago a proveedores y obtenemos lo que está marcado aquí en rojo en esta lámina como ciclo de conversión en efectivo, el CCE. El CCE también se conoce como días de ciclo de caja neto. ¿Es claro para todos? Ahora, en ese sentido, habría que entender dos cosas. Primero, que entonces, de lo que hemos hablado sin nombrarlo, es de la liquidez del negocio. ¿Y qué es liquidez? Liquidez o ser líquido es tener la capacidad de pagar de manera, ojo, oportuna, o sea, cuando es, y suficiente. Pero eso implica en que los recursos tienen que haber entrado. La liquidez son entradas reales de efectivo menos salidas reales de efectivo. ¿Qué es la gran diferencia con estos resultados? Con estos resultados usted tiene ventas, no necesariamente cobradas, y tiene gastos, no necesariamente pagados. Entonces, usted puede tener estos resultados de utilidades. Eso no significa que tenga liquidez. Pero la liquidez, en otras palabras, es a qué velocidad cobra y a qué velocidad gasta. Si la velocidad a la que cobra es muy rápida, la velocidad a la que gasta es muy lenta, pues no tendría problemas de liquidez. Desafortunadamente, en el mundo de los negocios es al contrario. Se cobra, a lo mejor se consigue dinero, sumando el periodo de rotación de inventarios más el periodo de cuentas por cobrar, mucho más lento que la velocidad de pago de los propios inventarios, o sea, del pago a proveedores. Por lo tanto, tendríamos velocidades más lentas para conseguir dinero y velocidades más rápidas para pagar. Esto implica que si no se planea, habría problemas de liquidez. Y muchas veces, aunque planeemos, el problema de liquidez puede ser evidente y tendríamos que recurrir a una fuente externa llamada financiamiento bancario de corto plazo. Es decir, no únicamente financiamiento que nos otorga el proveedor, que muchas veces es más caro que el que otorga la institución financiera. En ese sentido, el proveedor no es que no cobre intereses como tal. El proveedor nos da descuentos por pagar pronto y esos descuentos que son a una tasa deberán de ser puestos en comparabilidad con la tasa bancaria. Y si resulta ser que la tasa bancaria es más barata que el descuento del proveedor, vale la pena endeudarse para pagar mucho más rápido. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que la liquidez como tal no es problema siempre y cuando usted tenga el financiamiento a mano. En ese sentido, entonces, ¿cómo saber si tenemos necesidades o no de liquidez? Pues midiendo los periodos. Para medir los periodos tenemos que recurrir a unas razones financieras muy conocidas que se llaman razones de liquidez. Estas razones nos miden de manera simple los periodos, los plazos, nos dan un acercamiento, es una medición adecuada, aunque pueda parecer no exacta. Aquí lo que importa es que sea adecuada en términos de saber en cuánto tiempo promedio, ojo, estamos consiguiendo el dinero y en cuánto tiempo promedio lo estamos gastando. En otras palabras, a qué velocidad conseguimos y a qué velocidad usamos. ¿Qué vamos a hacer entonces para llegar a este esquema? Sencillamente emplear las rotaciones involucradas en el ciclo operativo conocidas por la rotación de inventarios, que se calcula con el saldo de inventarios que hay en el balance sobre el costo de ventas acumulado de un periodo. Este costo de ventas, que es la correlación con el inventario, me daría, ojo, un factor que multiplicaríamos por los días periodos. ¿Cuántos días periodos? Los días de costo de ventas. Es decir, si usted tiene el costo de ventas de un año, multiplicaría por 360 días. Vale la pena acotar que en términos financieros los meses son de 30 días y el año
para efectos financieros son 360 días, 12 meses de 30, sin tener en cuenta los años bisiestos o los meses terminados en 31 días. Aquí lo que tenemos son cuentas, ojo, adecuadas, no perfectas, pero adecuadas para poder hacer nuestros cargos. Entonces, al momento de sacar la rotación de inventario, lo que estamos obteniendo es cuántos días tarda el inventario en venderse. Entonces, es tan sencillo como tomar el saldo de inventarios en el cierre del balance, el costo de ventas de un periodo en el estado de resultados, y los días del periodo son los días que hay de costo de ventas acumulado. Vale decir que si usted hace el costo de ventas por un trimestre, pues los días del periodo serán 90 días. Ya tiene usted la rotación de inventarios y esto nos daría los días promedio en que el inventario de alguna manera se vende. Ahora, pasada la venta del inventario, ¿qué sigue? La rotación clientes. La relación aquí es clientes contra ventas. Inclusive para una primera pregunta, ¿por qué la rotación de inventarios? Arriba está compra costo de ventas y abajo clientes contra ventas. Este es por el concepto justamente de que en las empresas se manejan precios de entrada y precios de salida. Los precios de entrada son los precios a los cuales adquirimos, son costo para nuestra empresa. Los precios de salida son los precios a los cuales obtenemos dinero, vía las ventas, por ejemplo. Y entonces, por eso, clientes, que es a precio de salida, va sobre ventas, e inventarios, que es a precio de entrada, va sobre costo. Asimismo, decimos clientes, el saldo que hay en el balance, sobre ventas de un periodo, y multiplicamos por los días de ese periodo, los días de ventas de ese periodo. Y obtenemos el plazo promedio de cobranza. Ahora, tendríamos así ya definida la rotación de inventario y la rotación de clientes. Ahora haremos la rotación de proveedores, empezando por la primera acotación importante. El proveedor que vende, inventario. Y el inventario está a precio de entrada. Por lo tanto, el proveedor también va sobre costo de ventas y multiplicamos por días, periodo. De esta forma tendremos un acercamiento, y vean ustedes lo que estoy diciendo, al promedio de plazo que nos otorgan en nuestras cuentas por pagar. Y digo una aproximación, un acercamiento, porque no es una cuenta 100% exacta, pero es absolutamente razonable. Como la contabilidad, no es exacta, sino razonable. Es decir, que presenta, dentro de las cifras que tenemos, la posición más cercana a la realidad del negocio. Entonces, en este sentido, ya tenemos los tres elementos. ¿Qué hacemos ahora? Pues simple y llanamente los llevamos a a un planteamiento aritmético que es pues una simple suma, donde decimos días inventarios, que fue lo que tuvimos en la rotación, más días clientes, nos dan los días de ciclo operativo bruto. Es decir, la velocidad a la que convierto a efectivo el dinero. Desde el día cero, que es cuando entra el inventario, hasta el día en que cobro, porque ya el cliente nos pagó. Ahora, ¿qué tenemos ahí? La velocidad a la que consigo dinero, días del ciclo operativo bruto. Ahora, restamos a esos días los días proveedores, que son los días de exigibilidad que tenemos con nuestro, de alguna manera, con nuestro proveedor de materias primas o el producto terminado, y donde harían los días de ciclo de caja neto. Si los días inventarios, los días del cliente, son mayores que los días proveedores, quiere decir que nos tardamos más en conseguir el dinero que en pagar. Luego los días de ciclo de caja neto serían positivos y eso reflejaría, ojo, muy importante, problemas de liquidez. Por eso la lámina dice aquí medición del ciclo operativo y la liquidez. Es decir, que en la medida en que dé positivo hay problemas y en la medida en que este número positivo sea mayor, quiere decir más días descubiertos sin dinero. Esto lo podemos visualizar mejor en la siguiente gráfica, donde tenemos el ciclo operativo de una empresa, donde suponemos que el ciclo operativo suma 120 días, es decir, la velocidad a la que conseguimos dinero. ¿Cómo están divididos esos 120 días? Pues desde un día cero, que entra el inventario cuando se compra el crédito, las materias primas o el producto terminado, dependiendo de que fuera manufacturera o comercializadora, y suponemos 70 días promedio de existencia de inventarios. Es decir, que entre el día 0 y el día 70 permanece el inventario. El día 70 es el día de la venta. Quiere decir, ese día el inventario deja de ser inventario, porque ese inventario ahora está en manos de nuestro cliente. Entonces, han transcurrido desde el día 0 70 días y estamos en el día de la venta. A eso sumamos el periodo promedio de cobranza, el cual calculamos con las rotaciones que hemos hecho y suponga usted que nos ha dado 50 días. Tenemos entonces un ciclo de convertibilidad efectivo bruto de 120 días. En otras palabras, la suma de 70 días más 50. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ya sé que tardo 120 días en convertir a efectivo lo que comienza el día 0, es decir, el día que entró el inventario. ¿Cuántos días tengo de plazo para pagar al proveedor?
mismo que me surtió la mercancía o el inventario que entró el día 0. Me dicen que hicimos el cálculo, la rotación de promedio de pago de proveedores es 40 días. ¿Qué acaba de pasar? Que el día 0 entró el inventario y tengo 40 días para pagar. Sin embargo, cuando tengo que pagar, ni siquiera he vendido el inventario. ¿Por qué? A lo mejor lo tengo en proceso, puede ser materia prima, y todavía no lo he vendido. Sin embargo, el proveedor exige su pago al día 40. ¿Cuántos días tengo descubiertos según esta historia? Pues 70 más 50 da 120, el ciclo de convertibilidad a efectivo, menos 40 días. Es decir, de estos 120 menos 40, me quedan 80 días descubiertos. Y esos 80 días se llaman ciclo de conversión de efectivo o ciclo de caja neto. En otras palabras, yo positivo 70 más 50, me voy a la cuenta anterior, 70 días de inventario, 50 de clientes, 100 días de ciclo operativo bruto, positivos, menos días proveedores 40, días de ciclo de caja neto 80 positivo, mismos que observan aquí en la gráfica, y estos están de alguna manera resaltados en un color negro más fuerte, pues son los 80 días en que tengo, ojo, problemas de liquidez. Esto técnicamente se interpreta como los días descubiertos de liquidez. Por lo tanto, si quiero cumplir al proveedor, y si quiero mantener la relación comercial, pues deberé de sacar financiamiento. La pregunta es, ¿y por qué plazo? Por un plazo equivalente a los 80 días en promedio. Sí, vale la pena decir, a lo mejor, 90 días. ¿Para poder qué? Para poder satisfacer la obligación que tengo con el proveedor el día 40 y cuando yo cobre en el día 120, pagar la institución financiera, por un lado, los intereses de los 80 o 90 días transcurridos y el principal. La institución financiera, al ver cumplida la obligación, pues a lo mejor nos dice que nos quiere seguir financiando. Para este efecto, existe una forma de crédito bastante funcional llamada crédito revolvente, que en términos sencillos es una línea de crédito para que dispongas cuando necesitas y pagues cuando cobres. La idea aquí es que esa línea financia el mientras cobra. No es para reemplazar las ventas, es para acelerar la cobranza de lo que no ha usted cobrado todavía. En términos sencillos, esta es la medición de la liquidez mediante el ciclo operativo. ¿Y cuál es la importancia? Que si un negocio tiene liquidez permanente, nunca dejará de ser negocio en marcha. Porque el gran problema que tenemos con los negocios es que pueden ser rentables, dar utilidades, o no son líquidos. Y la principal causa de mortandad de los negocios no es la falta de rentabilidad, es la falta de liquidez. ¿Y quiénes, ojo, terminan desapareciendo? Los rentables o no rentables. ¿Y por qué desaparecen? Por falta de liquidez. De ahí la fundamental importancia, como les digo, de tener muy claro lo que es el ciclo operativo y el corto plazo para permanecer con una empresa como un negocio en marcha. ¿Está claro, señores? ¿Tienen alguna duda? Conclusión. Las necesidades de operación son en OPEX, lo que hemos visto, la necesidad de operación de este negocio eran 80 días para poder financiar el capital de trabajo. En ese sentido, pues entonces hemos llegado al final de nuestra presentación. ¿Ok, señores? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Estoy a tu disposición. Les repito mi nombre, soy Alejandro Franco. Alejandro, muchas gracias. Vamos a dar oportunidad a que los participantes nos presenten sus preguntas. Tenemos el caso de Jorge Galvez. Jorge Galvez, buenas tardes, gracias por participar. Jorge nos pregunta, ¿es lo mismo que capital de trabajo? El capital de trabajo es el concepto derivado del manejo de los activos de operación y pasivos de operación. Lo que vendría a ser, en este sentido, la relación directa entre el ciclo operativo y el capital de trabajo es que el ciclo operativo es la base de la administración del capital de trabajo. ¿Y por qué es importante el capital de trabajo? Porque de ahí nace la liquidez de un negocio. Es decir, si yo miro el ciclo operativo, lo que estoy haciendo es un análisis del capital de trabajo de la empresa. Alejandro, muchas gracias. Paulina Hernández, buenas tardes. Paulina nos pregunta, el auditor de la empresa me indica la necesidad de recortar el ciclo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que él piensa que a lo mejor tenemos gastos financieros derivados de financiamiento porque tenemos a lo mejor un ciclo muy largo de consecución de dinero y a lo muy corto de pago a proveedores. Lo ideal sería, pues evidentemente, ojalá tener un ciclo equilibrado donde la velocidad a la que consigo dinero sea igual a la velocidad a la que pago. Sin embargo, esto que es un buen deseo, se estrella con una realidad.
el mercado. Alguien diría, ¿cuál es el periodo óptimo de cobranza? Y la gente pensaría, pues el periodo óptimo de cobranza es contado. La verdad es que el periodo óptimo de cobranza en un mercado con competencia es el periodo que te permita vender, porque la competencia puede dar crédito y no perder clientes. Y tal vez el periodo óptimo de cobranza es dar más plazo que el que da la competencia. Eso me da entonces la necesidad de tener recursos adicionales para financiar mis problemas de liquidez. Entonces, cuando el auditor me dice, quiero recortar el ciclo, pues a lo mejor lo que hay que discutir con nuestro buen amigo el auditor es que no hay que fijarse exclusivamente en los días de manera, de manera absoluta. Lo que hay que entender es que podríamos tener mayores problemas de liquidez, pero el negocio sigue en marcha porque lo que nos interesa es no perder ventas y sí poder cumplir a tiempo. Para eso es importante tener en cuenta el financiamiento bancario. También una manera importante es, si yo tengo el dinero y ya lo tengo en mano, pedirle a nuestro proveedor descuentos, dado que él también tiene problemas de liquidez, que sean mejores en tasa que la tasa bancaria. Y en ese sentido, yo preferiría endeudarme con un banco y pagarle al proveedor. Entonces, más que ver el número absoluto que me dice mi amigo el auditor, lo que hay que es el negocio en marcha que mantenga la posibilidad de mantenerse siempre con liquidez. Alejandro, muchas gracias. Raúl Hernández, buenas tardes. Raúl, gracias por participar. Raúl nos pregunta, ¿el ciclo operativo se puede medir en recursos económicos y no en días? Esto sobre todo para identificar el monto de recursos con los que debo de financiarme. Efectivamente. De hecho, la medición en días lo que me da son velocidades. ¿A qué velocidad cobro y a qué velocidad pago? ¿Cómo saber el ciclo en días, pero convertidos a dinero? De manera muy sencilla. ¿Cuánto vende usted diario? ¿Y cómo sé cuánto vendo diario? Dos maneras de hacerlo. Sacar un cálculo de las ventas anuales dividido entre 360, tendrá los días de ventas, o las ventas estacionales. Estacionales quiere decir, hay épocas de mayor volumen de ventas y hay épocas de menor volumen de ventas. De todas maneras, al sacar estos promedios, lo que sabría es cuánto vendo diario. Entonces, si yo digo un día vendo un promedio de 1,000, llámese como se llama, 1,000 pesos, $1,000, cualquier unidad monetaria, y tengo un ciclo de 120 días, lo que yo espero cobrar en 120 días son 120,000 pesos. Y si digo, tengo cuentas por pagar de 40 días, como el ejemplo anterior, y me quedan 80 descubiertos, yo estoy hablando de un financiamiento de alrededor de ¿qué? De 80,000 pesos, 80 días de 1,000 pesos. Luego, sí es cierto, se puede precisamente convertir los días a dinero. ¿Cómo? Sacando el promedio de ventas de los días que tiene el año. Es decir, ventas anuales en 360 o ventas estacionales sobre los días de la estación. ¿Está claro? Gracias, Alejandro. Marilú Gracia. Buenas tardes, Marilú. Marilú nos pregunta, me dice el contador que por haber tomado dinero del banco para comprar un equipamiento, fue mi talón de Aquiles y ahora no puedo salir de problemas de liquidez. ¿Qué fue lo que pasó? Hay que tener muy en cuenta que la liquidez que se financia es financiar el mientras cobro. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor yo ya vendí, el caso, el ejemplo que hacíamos, y voy a cobrar el día 120 y tengo una obligación al día 40. ¿Qué es lo que yo necesito? Sentir en el día 40 el dinero que hubiese cobrado en el 120. Lo que hace la institución financiera es adelantarme el cobro. Por lo tanto, en términos normales, cuando yo cobre el día 120, pues tendría los recursos para pagar justamente lo que me prestaron. Entonces, dos medidas precautorias. No tomar prestado todo lo que voy a cobrar, es de una parte también la finanza de los proveedores. Y otra situación importante, muy importante, únicamente financiar el mientras cobro, o sea, las ventas que ya hice y que voy a cobrar. El gran error está en que muchas veces estas líneas revolventes, que son muy funcionales, muy operativas, que dan una gran facilidad porque es tenerlas abiertas y poder disponer de ellas, y al menos tienen abiertas varias líneas, empiezan a financiar no lo que vendiste, sino empiezan a reemplazar las ventas. Necesidad de dinero en la empresa, pero ¿por qué no se vende? Y entonces resulta que toman la línea revolvente para financiar necesidades de dinero, no ventas que ya se hicieron. Los problemas de liquidez consisten en tomar la línea para financiar no ventas que se hicieron, sino para reemplazar lo que no ha ingresado. Esa es nuestra problema de liquidez. Hay que ser muy cuidadosos. En la gran facilidad de uso de estas líneas está el gran riesgo. Tiene que ser muy disciplinado. Es como tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no es un ingreso adicional para la persona que la tiene, es para que administre el ingreso. No puede decir usted, gano 10 y con tarjeta tengo 5, ya gano 15. No, no.
Usted lo que gana son 10 y con la tarjeta administra de esos 10, 5. ¿Estamos de acuerdo? No es un ingreso adicional. Y el gran problema de la línea revolvente es justamente, ojo, reemplazar el ingreso. Es decir, ante necesidades de dinero, ojo, se empieza a pedir prestado sin haber vendido. ¿Está claro? Entonces, ahí lo que hay que vigilar es cómo usar la línea revolvente. Alejandro, muchas gracias. Tenemos la participación de Laura Sánchez. Laura, saludos. La fórmula es simple, nos dice Laura. Consiste en vender caro, comprar barato y hacerlo lo más rápido posible. Eso es cierto. Hoy, algunas veces decíamos, en términos sencillos, cuál es el principio de los negocios. El principio antiguo, el principio judío, desde antes de que existieran las escuelas y universidades. Vende caro, lo que compras o haces barato. Eso no ha cambiado ni cambiará. Entonces, esto quiere decir venta menos costos de utilidades. El principio judío es el estado de resultados. Así de sencillo. Sin embargo, aquí la idea es muy sencilla. ¿Qué es lo que debo privilegiar? ¿Vender muy caro una sola vez o vender mucho y ganar poquito? La verdad es que hoy, y esto lo han investigado los japoneses desde el famoso just-in-time, es rotar, rotar, rotar. Entonces lo que hay que hacer es vender más con menos, más rápido. Es un término sencillo, es rotar. Es decir, en la medida en que el inventario ojalá se pueda vender, y en la medida en que venda, ojalá puedas tener una rotación de cobranza. No he contado necesariamente, pero sí permanente. La idea es a lo mejor sacrificar utilidades y vender más veces. Lo mismo cuando se compra. Comprar poquito, o sea, rotar muy rápido el inventario y de alguna manera darle salida muy rápido. Eso ayuda mucho a la liquidez. ¿Sí es claro? Alejandro, muchas gracias. Antes de culminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 6 de septiembre a las 18 horas abordaremos el tema Control de Inventarios, método ABC. Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 37 minutos, día 30 de agosto. Damos por concluido la transmisión de este seminario. Hasta luego. Gracias.